Del desierto, ¿no? Cuando Dios nos lleva a los desiertos, cuando Dios nos mete en desiertos para tratarnos. Si usted piensa que Dios es malo por querer meterlo en un desierto, si usted piensa que Dios es malo porque lo quiere meter en un proceso, déjeme decirle que no, que Dios no es malo, al contrario. Lo que Dios quiere hacer es tratarlo, es pulirlo y es llevarlo a que usted sea un hombre y una mujer conforme a su corazón. No se olvide que Jesús mismo, dice la Biblia, que cuando estaba Jesús en el desierto fue llevado primeramente por el Espíritu, dice la palabra de Dios, fue llevado por el Espíritu para ser tentado, ¿sí? No para otra cosa, sino para ser tentado por Satanás el diablo. Y el mismo Espíritu, así como lo llevó al desierto para tentarlo, también el mismo Espíritu Santo también lo sacó del desierto para llevarlo ahora a un nivel de gloria mayor de lo que Dios había establecido. Entonces nosotros tenemos que entender que muchas veces los desiertos no son para matarnos, los desiertos son para bendecirnos, los desiertos son para prosperarnos, los desiertos son para llevarnos a nuevos niveles de gloria. Los desiertos que tenemos que atravesar son para que seamos fortalecidos, bendecidos, levantados por el Señor con un propósito. Y en esta noche no sé cuál será tu desierto, ¿sí? Como hablaba mi suegro, que él también pasó sus desiertos, nosotros atravesamos nuestros desiertos, todos hemos atravesado desiertos, pero en esta noche los desiertos se van a convertir en valles de bendición para tu vida, en esos valles donde hay manantiales de agua para tu vida. Ese desierto seco se convertirá en un manantial del Señor, porque Él abrirá caminos en el desierto y ríos, dice su palabra, en la soledad. Entonces en esta noche prepárese porque Dios va a bendecirlo, prepárese porque Dios va a sorprenderlo, prepárese porque hay una palabra que lo va a dimensionar, que lo va a direccionar a otro nivel que Dios ha preparado para usted. Así que ahí donde usted está, en esta noche queremos bendecirle, queremos declarar que los cielos estarán abiertos a su favor y que una gloria será manifestada en este lugar. Así que vamos ahí, como les decía esta noche, prepárese. ¿Está preparado? Sí, ya se preparó, porque hay una palabra de Dios para su vida. Yo quiero hablarle algo, un propósito de Dios. Cuando Dios tiene propósito con alguien, el propósito se cumple de una u otra forma, aunque el diablo no quiera. Mire, hay una cosa que hay que entender en la vida. Hay que entender y hay que saber que Dios está en todos lados y que Dios vive en la eternidad. Por lo tanto, Dios como vive, en Él sabemos que es el principio, es el final, es el alfa, el omega, el principio y el fin, como dice su palabra. Él habita la eternidad. Y como Él habita la eternidad, Él sabe todas las cosas habidas por haber en este mundo, todas las cosas ya de antemano. No se olvide que Dios es el creador de todo lo que nuestros ojos ven. Antes de que usted fuese formado en el vientre de su madre, Dios ya le conoció. Por eso, Él mismo, cuando decía, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, hermano querido, no solamente Dios te conoce antes de ser puesto en el vientre de tu madre, sino que ya tuvo una relación, estuvo con usted, estuvo conmigo en la eternidad, porque para eso Dios nos predestinó, para eso ya Dios nos escogió. Como le dijo al profeta, antes de que fueses puesto en el vientre de tu madre te conocí, te santifiqué y te di por profeta de naciones. Entonces Dios ya tiene propósitos con todos y sabe todo lo que va a hacer con nuestras vidas. Ya está escrito, está marcado. Por eso venimos a esta tierra. Pero el diablo, a diferencia del diablo, el diablo no sabe lo que va a hacer Dios en nuestra vida. El diablo no tiene ni idea, él intuye. ¿Vio cómo esa mujer? Estoy intuyo que algo va a pasar, intuyo que algo... Esa palabra intuyo es lo mismo que tiene el diablo. Él intuye que algo puede pasar, que algo puede suceder. Intuye de que algo puede hacer esa persona. Y como él intuye, como él está con esa palabra, dice, yo siento que algo va a suceder con él, pero no sé qué es, pero de que le voy a poner traba, le voy a poner traba. De que lo voy a molestar, que le voy a cargar, que le voy a decir cosas. Lo va a hacer, ¿por qué? Porque quiere que usted mengüe a la fe. Y hoy quiero hablarle cuando el apóstol Pablo llegó a Roma, que me encanta porque él para llegar hasta Roma, prisionero, porque iba como prisionero, iba ante un juicio a una persona muy importante en Roma, y él estaba muy
muy alegre porque sabía de que Dios defendía su causa. Y sabía que iba a Roma no solamente porque lo llevaban preso, sino él iba porque Dios tenía propósito. Y cuando fue a ese lugar, una de las cosas que dijo en el libro de Hechos, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16, cuando él habla a los romanos y les dice: quiero decirles algo acerca del poder del Evangelio, porque en Roma ya había gente que conocía la palabra de Dios. Ya habían algunos fieles que habían conocido el Evangelio de Jesucristo. Pero ahora el Evangelio se tenía que expandir, tenía que crecer, tenía que mejorar todavía, porque de eso se trata. El Evangelio no es para que nos quedemos guardados y quedados quietitos y que no le prediquemos a nadie, que no le hablemos a nadie. No, esto es para compartirlo. ¿Por qué? Porque el Evangelio que nosotros conocemos no es un Evangelio muerto, no es un Evangelio estancado, no es un Evangelio en crisis. No es un evangelio que le falta poder, no, es un evangelio poderoso. Por eso el apóstol, cuando habló a los corintios, le dijo: porque no me avergüenzo. Escuche, capítulo 1 del libro de Romanos, verso 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Fíjese, mas el justo por la fe vivirá. Les estaba hablando un hombre de fe, una persona de fe, un hombre que Dios lo transformó al pasar el tiempo y lo llevó a ser una persona que se movía por la fe, que llegó a conocer la plenitud de Dios en su vida, que llegó a decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Se empoderó del Evangelio, se empoderó de Jesucristo. Empoderarse de Jesucristo es saber que Cristo se glorificó a tal punto que nosotros somos carne, somos hueso y somos cuerpo de Jesucristo. Mire cómo se empoderó Cristo, se glorificó, que nos dio esa bendición de que usted y que yo, que todos nosotros seamos carne, seamos hueso y que seamos cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora, cuando el apóstol Pablo llegó a esa ciudad, llegó a Roma, por fin llegó, él les empezó a hablar a todos ellos de un evangelio de poder. Ellos necesitaban experimentar un evangelio de poder, porque nuestro evangelio, vuelvo a decirle, no es un evangelio muerto, porque tenemos un Cristo resucitado y glorificado que venció en la cruz y que nos dio poder y autoridad sobre todas las cosas y más, lo puso todo bajo sus pies, dice su palabra. Y la autoridad que le entregó a la iglesia, no se la entregó para tenerla guardada en un bolsillo, no se la entregó para que la guarden en un templo, no le entregó esa autoridad, ese poder para que esté guardado en una cajita, no, lo entregó para que los hombres y mujeres empoderados de él se muevan por la fe y vean la mano poderosa de Dios, porque no es un evangelio muerto el que servimos nosotros. Por eso cuando el apóstol Pablo les habló a ellos, le dijo: nuestro evangelio es para los hombres que viven por la fe, que se mueven por la fe. Porque en los últimos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, el hombre justo, la persona íntegra, el apartado del mal, el que se dedica al Señor y sirve a Dios con todo su corazón, ese hombre vivirá por la fe. Porque el justo vivirá por la fe. ¿Pero qué es la fe? La fe, dice la palabra, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La fe es el milagro más hermoso que tiene el ser humano aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque con la fe usted agrada a Dios. Y si no hay fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted agrada a Dios, está moviendo el corazón de Dios. Y por medio de la fe, usted recibe cualquier cosa que le pide al Padre. Porque vuelvo a decirle, el evangelio es poder y potencia para los que creen.
Cuando usted tiene fe, cuando yo tengo fe, cuando nosotros tenemos fe, le podemos pedir a Dios un milagro. Y si usted agrada el corazón de Dios porque es un hombre justo, el justo no quedará sin respuesta o en sufrimiento. El justo tendrá la respuesta de Dios. Y si el hombre justo le pide un riñón, Dios le va a dar un riñón. Si el justo le pide que Dios haga sanidad, le va a sanar. Si le pide que le libere, le va a liberar. Si le pide que le restaure, le va a restaurar. Porque Dios se mueve cuando hay un hombre de fe. A diferencia del temor, a diferencia del miedo, que es lo contrario a la fe. La Biblia nos enseña que lo que temí me sobrevino. El temor, el miedo, es lo contrario a la fe. Porque la fe hace milagros, hace sanidades, hace restauración, hace liberación. Pero el miedo te paraliza, te detiene, te condena. El miedo te mata. Por eso Dios no dice que temas, al contrario, o sea, Dios no dice que tenemos que tener temor en nuestra vida, no, dice que seamos valientes y esforzados y que le creamos a Él, porque de esa forma Él se va a glorificar. Echa fuera el temor. Hablábamos hoy con mi cuñado Ezequiel, lo bendigo, y siempre hablamos del temor, y es hermoso conocer más del temor, porque el temor, el miedo, hermano querido, está afectándole a cientos de personas en este tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque ven que muchos se mueren, porque ven que muchos se enferman, porque ven que muchos se contagian. Y ese miedo, ese temor, los va a llevar a encerrarse, a meterse adentro, y lo que menos hacen es disfrutar de la vida. Es disfrutar lo que Dios ha establecido para ellos. Por eso en esta noche usted no tiene que tener temor. Échelo fuera el temor y téngale fe a Dios, porque usted sirve a un Dios poderoso. Ahora, para que Él les hablara acerca de este evangelio, que Él decía cuando habló en el verso 16, que no me avergüenzo, Él decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder y potencia, ¿sí?, de Dios para salvación a todo aquel que cree en Él. Cuando Él les habló este diseño del evangelio de poder, Él se los estaba diciendo con su propia experiencia. Porque para que llegara Pablo a Roma, él tuvo que atravesar distintas situaciones. Tuvo que atravesar contiendas, pleitos, momentos de que lo apedraran, momentos donde se levantaran contra él y que lo querían ver sí o sí destruido, lo querían ver sí o sí en una cárcel. Querían que Pablo no se moviera. Pero él atravesó la situación, y la primera situación la atraviesa en gloria. Es más, hasta que apela y dice, yo quiero ir a Roma como ciudadano romano. Y cuando él pide eso para defender su causa, él tenía un propósito que no era ir a la cárcel y estar encerrado en una cárcel, sino era mostrar en aquella ciudad el poder de Dios a toda criatura. Y ellos pensaban y decían, se va a morir en una cárcel, va a estar en una cárcel, se va a quedar y se le van a pasar los años en una cárcel. Pero él decía, no, aunque yo esté prisionero, aunque esté en cárceles, las cárceles no me van a detener para predicar el evangelio, que es poder y potencia de Dios. De hecho, cuando llegó a Roma estuvo preso, sí, pero no lo detuvieron, no lo pudieron callar, porque el evangelio nunca se puede aprisionar. Fíjese que si a nosotros nos quieren meter preso, no puede, porque de una u otra forma terminamos saliendo y predicando, y ahora predicamos por las redes. Gloria a Dios por las redes sociales. Pero nadie nos puede detener. Nadie puede detener un evangelio de poder. Es imposible. Entonces, hermano, cuando Pablo empieza esa travesía para llegar hasta Roma, para mostrar un evangelio de poder, en un momento lo suben a un barco. Y se levantó un ciclón, dice la Biblia, tan fuerte que los desorientó. Y en eso que los desorientó, se quedan sin provisiones. Estaban mal. Todo el mundo con pánico, con miedo, con terror, porque decía, vamos a morir, vamos a morir. Estaban todos con ese miedo de que se iban a morir, siendo náufragos. Pero cuando el apóstol Pablo estaba en esa barca, en ese barco, ahí adentro dice que habló a los muchachos, a los hombres, y les dijo, muchachos, tomen ánimo. Porque acá no se va a morir nadie, porque Dios es el que permite, Dios es el que da vida y Dios es el que la quita. Y Dios dice que ni un pelo de nuestra cabeza se va a caer si no es su voluntad.
Y la voluntad de Dios es que no vamos a morir, porque Dios me ha enviado a otro lugar a predicar. Dios lo había enviado con propósito, por eso que cuando lo quisieron detener en un lugar no pudieron. Se le levantó el ciclón, pensaban que iban a morir en el náufrago. Si eso lo quiere buscar, está en el libro de Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27, versículo 34. Miren lo que dijo él cuando habló a todos los que estaban con él en ese barco. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, le dijo el apóstol. Pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Fíjese, el apóstol les estaba profetizando a todos en ese náufrago, en ese barco, y le estaba diciendo: muchachos, coman, muchachos, fortalezcanse, porque ninguno de sus cabellos va a perecer. Un hombre de fe. Y habiendo dicho esto, dice la palabra, mire, compartió Santa Cena prácticamente en el barco. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Fíjese, compartió Santa Cena en una crisis, en un momento de dolores, en un momento donde todos decían: nos vamos a morir. Él le estaba diciendo: no, muchachos, yo les voy a compartir Santa Cena. Por eso, después de haber, dice la Biblia, hablado eso, tomó el pan, dio gracia, lo partió y se los entregó. Fíjese si no era Santa Cena, estaba haciendo Santa Cena en un barco. Y cuando se los entregó, en señal de que era el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo da vida, porque el cuerpo de Cristo da resurrección. Porque el cuerpo de Cristo, Cristo glorificado, es poder y es potencia. Y les estaba diciendo: coman el pan. Y cuando comieron el pan, fíjese, habiendo dicho esto, les dio de comer el pan. Entonces, verso 36, todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Fíjese, comieron pan, les repartió el pan, se los entregó a todos. Y cuando comieron, se fortalecieron con ese pedacito de pan. Se cargaron encima de ellos, hubo un poder que vino sobre ellos, y vieron que había más trigo. Pero él dijo: muchachos, tiren todo el trigo, porque lo que queda no lo necesitaremos. Porque el pan que ya comimos es un pan que dura a largo plazo. Es un pan glorificado, porque cuando el pan se glorificó, él dijo, el mismo Señor dijo: aquel que coma de este pan no tendrá hambre. Les estaba diciendo a los que estaban en el barco: no se preocupen, porque mientras Jesucristo esté en control de la situación, mientras que tú te alimentes de Cristo, mientras tengas a Cristo en tu vida, hermano, no te faltará nada. En medio de la crisis, en medio del dolor, de la dificultad, de la tormenta, de la tempestad, en medio de la situación de muerte, Él les estaba diciendo: no se preocupen, porque ya tenemos en nosotros el pan de vida. Les repartió el pan, se levantaron, tiraron todo y dijeron: bueno, ¿qué hacemos ahora? El Señor nos llevará. Y los empujó el Señor y los empezó a llevar. ¿A dónde? Hechos capítulo 28, la isla de Malta. Maravilloso lo que pasa en la isla de Malta. Llegaron a la isla de Malta y dice la Biblia que se encontraron con cantidad de gente natural. Cuando los naturales vieron que llegaron estos náufragos como Pablo y todos los que habían quedado, la gente se quedó de lejitos nada más, mirando y diciendo: ¿quiénes serán estos? Si Pablo estaba ahí. Pablo ya había pasado un náufrago, pero ahora en esa isla, dice la Biblia, que hacía mucho frío. Y como hacía frío, fue y buscó unas ramas secas. ¿Y qué hizo con las ramas secas? La tiró, dice la Biblia, en el fuego. Y cuando tiró las ramas al fuego, una víbora salió del fuego. Del mismo fuego salió una víbora, se le prendió en la mano. Ahora Pablo estaba
con un veneno mortal en su mano. Pero dice la Biblia que no se quedó quieto. Así como la Biblia salió del fuego, en el mismo fuego sacudió la víbora y la víbora se desprendió. Pablo entiende que el cuerpo de Jesucristo es poderoso. Pero Pablo entiende que hay un Espíritu Santo de fuego sobre un hombre de Dios, una autoridad de Dios. Y ese Espíritu Santo y fuego es el que neutraliza todo veneno de las tinieblas. Un Espíritu Santo y fuego que neutraliza, que seca, que quita todos los planes satánicos y diabólicos que hay de muerte sobre alguien. El fuego, hermano querido, es lo que limpia. El fuego es lo que purifica. Y la Biblia dice que cuando Pablo se encontró en esa situación, así como del fuego salió, venía del fuego del infierno una víbora, pero ahora dijo, esto es fuego contra fuego, el fuego contra fuego, el fuego del infierno contra el fuego de Dios, pero quien tiene más poder es el fuego de Dios. El fuego de Dios tiene poder, no es el fuego de las tinieblas, no es el fuego de Satanás, no. Si el diablo es imitador de las cosas de Dios, nada que lo que hace es original, el fuego mismo lo creó Dios. Por eso cuando Él se quiere atribuir algo, quiere decir, esto es mío. No es nada de Él. El mayor fuego que existe, purificador y limpiador, se llama Espíritu Santo, que neutraliza todo veneno, que neutraliza la muerte, que neutraliza la enfermedad, que rompe con un virus miserable que anda en las naciones, en todas las naciones, que nadie lo ve, pero si el Espíritu los conoce, y si el Espíritu Santo dice, lo voy a destrozar a ese enemigo invisible, lo voy a hacer, porque los ojos naturales no pueden ver lo que el Espíritu ve. Por eso dice la Biblia que cuando el veneno se le prendió, Pablo sacudió, diga conmigo, sacudió ahí donde usted está, y haga conmigo, ¡ay! ¡Ay! Están haciendo los chicos de acá. Claro. ¿Sabe por qué? Porque, hermano querido, cuando las cosas nos pasan en la vida, hay sacudones que tendremos que dar, y los sacudones no son cualquier sacudón, son sacudones de fe. El apóstol Pablo les dijo, yo les estoy hablando de un evangelio de fe, de un evangelio de potencia, de un evangelio de poder, de un evangelio que no se detiene. Por eso el apóstol Pablo, cuando sacudió, dice que le pegó un sacudanazo. Me imagino yo el apóstol. ¡Ay, diablo! ¡Ay, serpiente! Desde el fuego saliste, al fuego te meto. No se detuvo el apóstol Pablo ante la situación. Él mismo sacudió esa víbora en el mismo fuego. Hermano querido, si hay algo que tú tienes, es un arma poderosa, es el cuerpo de Cristo en tu vida. Pero el fuego del Espíritu Santo es lo segundo que tienes en tu vida. Jesús se glorificó, y me encanta cuando leemos esa palabra, porque es maravilloso a tal punto que se glorificó Cristo. En el libro de Efesios capítulo 5, verso 30. Mire lo que dice la palabra para que usted vea que no le miento. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, dice la palabra. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dijo el apóstol, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¡Wow! El apóstol estaba diciendo, cuando la iglesia y Cristo se unen, Cristo se glorifica sobre la iglesia. La iglesia pasa a ser cuerpo, pasa a ser hueso, pasa a ser carne de Cristo. Y Cristo dijo, yo no los dejaré huérfanos encima, les daré, pero traeré a alguien poderoso que es el Espíritu. Y ese Espíritu Santo y fuego vino. Cuando se manifestó en el libro de los Hechos, poderoso, descendieron lenguas, que se repartieron lenguas como de fuego, dice la Biblia. Ahí donde se glorificó el Espíritu Santo. Por eso el apóstol tenía el fuego de Dios sobre su vida. Pero cuando la víbora se le prendió, él utilizó el fuego de Dios. Y yo quiero decirle en esta noche, tú no tienes armas comunes y corrientes. Tú no tienes cualquier cosa sobre tu vida. Tú no tienes un poder ilimitado, no.
Tu poder es ilimitado. Tú no tienes cualquier poder en tu vida, hay un poder que se llama Espíritu Santo. Ese poder es la esencia de Dios. Dios dijo, saco de mí el poder que es el Espíritu. Para aquel que lo utilice, ese hombre, esa mujer realmente vea que el poder de Dios es glorioso. Ahora, hermano querido, yo le quiero decir una cosa. Hay gente que en este tiempo tiene que aprender que las batallas y que las guerras, que los virus o que las enfermedades o que cualquier cosa que se prenda, cualquier cosa que quiera venir, no son cosas que tenemos que lamentarnos y llorar y ponernos mal, no. Dios dice que es donde nosotros tenemos que manifestarnos como sus hijos y empezar a dar sacudones de poder y declarar que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. Porque para eso Dios te llamó. No te llamó para que andes dando lástima como un seguidor de Jesucristo en el Evangelio, no. No te llamó ni para dar lástima, no te llamó ni para andar tirado, ni para andar llorando. Te llamó para que tú seas su hijo, su heredero, el hombre que lleva su poder, el portador de su poder. Por eso somos representantes de Cristo. Por eso representamos a nuestro Dios. Por eso Dios dijo, vayan. El apóstol Pablo lo hizo. No lo detuvo ni la víbora. No lo detuvo ni el náufrago. No lo detuvo las piedras. No lo detuvieron las enfermedades que habían en esa ciudad, en esa isla, porque dice la Biblia que cualquier cantidad de gente estaba enferma de disentería, dice la Biblia. Un montón de ataduras. Pero el apóstol fue y le ponía las manos a todos. Y sobre aquel que ponía sus manos eran sanados. Porque para eso era un hombre de fuego. Ponía las manos sobre los enfermos. Y era impresionante. Cantidad de gente, cantidad. Hasta que no quedó ni un solo enfermo en esa isla. Nadie quedó mal en esa isla. Nadie quedó enfermo. Entonces, hermano querido, yo quiero animarte en esta noche. A que entiendas que así como el apóstol Pablo fue llevado en diferentes situaciones, pero ninguna situación lo detuvo. Así tienes que hacer tú en esta noche. Nada te tiene que detener. Nada te puede limitar. Porque hay un destino de gloria esperándote por delante. Hay una manifestación poderosa por delante. Hay una promesa de restitución, de restauración, de liberación. Hay una promesa para tu vida. Por eso el diablo te quiere detener, pero no te detengas. Avanza. Usa el poder que se te ha impartido. Usa las armas del Espíritu. Pero ¿cómo hago, pastor? Oración. ¿Cómo hago? Adoración. Porque la alabanza, la adoración, la oración ante el Padre llega. Y aunque tardare, dice la palabra, espérala porque se ha de cumplir. Y el apóstol nunca se dio por vencido hasta que llegó a Roma. Por fin llegó a Roma. Y cuando llegó lo metieron a una cárcel. Pero nadie lo cayó, nadie lo detuvo. Y cuando salió a la libertad, pues salió rapidísimo. Dijo, ahora sí está la mía. Me voy a abrir obra. Voy a abrir iglesia. Voy a evangelizar. Voy a enviar. Siguió haciendo su trabajo de apóstol. Porque ese es el trabajo de los hombres de Dios, multiplicarnos. Mostrar un evangelio de poder, un evangelio de milagros, un evangelio de bendición, un evangelio de restauración. Y este es mi evangelio. Y no nos avergonzamos del evangelio. No nos avergonzamos. ¿Sabe cuánta gente le da vergüenza salir en las cámaras? ¿Sabe cuánta gente le da vergüenza hablar en público? ¿A cuánta gente le da vergüenza? ¿Por qué? Me da vergüenza. No se avergüence. Porque Cristo no se avergonzó de ti. Dios no se avergonzó de ti. Hacé lo que tenés que hacer porque la gente se muere. Y lo que le da vergüenza, después tenés a los otros que son más caraduras, le llamo yo, ¿no? Pero ¿qué son esos caraduras criticones? Que no hacen ni tampoco dejan hacer.
que son los que más hablan, pero los que menos hacen. Hay mucha cantidad de hombres y mujeres que hoy llevan un evangelio, pero el verdadero evangelio de Dios es poder y es potencia. El verdadero evangelio de Dios es para los valientes, para los esforzados. El verdadero poder de Dios se manifiesta a aquellos hombres que deciden pelear las buenas batallas. Y en esta noche yo quiero animarles ahí donde ustedes están. Hay muchos mensajes. Un montón de mensajes. Pero esos mensajes son los que están declarando que hay hombres y mujeres que van a ver sus destinos de gloria. Tú no fuiste llamado para cualquier cosa. Tú fuiste llamado para ser portador de su gloria. Amén. Y si eres un portador de su gloria, hoy yo lo siento al Espíritu. Si eres un portador de gloria, empieza a practicarlo en esta noche. Si eres un portador de su gloria, empieza a declarar, empieza a profetizar, empieza a hablar en fe. Porque la fe que se manifieste va a hacer milagros como nunca antes. Dios está, y es lo que Él ha dicho, que los milagros en este tiempo serán mayores de lo que hemos visto. Pero necesita hombres y mujeres determinados a que decidan que no los va a detener un náufrago, a que decidan que no los va a detener una tempestad, a que decidan que no los va a detener una hambruna, que no los va a detener una enfermedad, un veneno, una muerte, no sé, cualquier cosa. Decidan que no los va a detener y empiecen a dar sacudones de poder. Me gozo porque no tengo a mi cuñado, lo tengo acá al lado mío, pero se va a reír seguramente. Mientras estamos juntos, vamos, sacudámonos, sacudir. Y nos empezamos a sacudir, sacudirnos por... Y no tenemos nada, pero en lo espiritual hay polvos que a veces están sobre nuestra vida y tenemos que sacudirlos. Sacudir esas cosas que vienen a nosotros, esas malas energías, como dicen algunos. Esas cosas que uno siente y dice, ay, siento algo pesado en mí, siento un sueño. Bueno, ¿tiene sueño? Sacúdase ahí donde está, vamos, sacuda al otro que está al otro lado. Y no se duerma. Porque hay un poder de Dios glorioso para los que están determinados en este tiempo. Pablo pasó la tempestad, la tormenta, pasó la muerte, pasó las enfermedades, pasó los golpes, pasó las prisiones, pero nada lo detuvo a mostrar el verdadero poder y potencia de parte de Dios. Empieza a manifestarlo. Y los que manifiesten ese poder y se levanten en fe. Estamos en el mes sexto, a días de terminar esto. Empezamos a caminar en el mes séptimo. Mes séptimo, el número 7, perfecto. Mes séptimo será el mes de la manifestación del Espíritu Santo a los que den sacudones de poder. Manifestación del Espíritu Santo a los que crean en fe. Manifestaciones del Espíritu Santo a los que no temen. Manifestaciones del Espíritu Santo a los que deciden avanzar, a los que deciden salir del desierto, a los que deciden ir hacia el destino de gloria que Dios les ha prometido. Mes séptimo será el mes de la gloria del Padre. Siempre se habló del 7. A mí me encanta. El número perfecto. Porque el mes que viene será perfecto para los hijos de Dios. Porque este año es el año perfecto para los hijos de Dios. Y lo profetizo que así será. Y que será un mes de manifestación del Espíritu de Dios. El domingo que viene va a ser cosa tremenda el Señor, pero en esta noche lo está haciendo. A esos que den sacudones, vamos, ahí, empieza a sacudir. Tus finanzas cambian. A esos que dan sacudones, tu salud cambia, te sana el Señor. A esos que dan sacudones, su vida espiritual, ministerial comienza a crecer. A esos que dan sacudones, su matrimonio se restaura, sus hijos se restauran, su familia se restaura. A esos que den sacudones, déjame decirle, el diablo los suelta en el nombre de Jesús. Te suelta.
Toma esta palabra en esta noche y levanta tu mano ahí, o pon tu mano en el corazón y vamos a orar. Padre, yo creo en un poder. Yo he creído, Señor, aún como dice esa alabanza, en un poder que no se toca, en un poder que no se ve. Hemos creído en este poder, Señor, pero se siente. Y creemos que es un poder de gloria para los que tienen fe. Impartimos fe. Porque a la medida de fe que cada uno tenga, tú vas a glorificarte. Pero si hay alguien que no tiene fe, por medio de nuestra fe, que en el nombre de Jesús reciba su milagro, reciba su bendición, reciba la liberación. Ahora lo que está pidiendo, recíbalo en el nombre de Jesús. Pero declaro que no lo va a detener, Padre, el proceso, la prueba, la lucha, la dificultad. No los va a detener a que ellos lleguen a lo que tú has determinado sobre sus vidas. No te va a detener. Hay gente que estaba paralizada por los miedos. El miedo te suelta en el nombre de Jesús y empiezas a avanzar. Empiezas a avanzar. No temas en lanzarte en el proyecto que Dios ha puesto en tu mente. No temas, no tengas miedo. No tengas miedo en ir a hablar con tu esposo. No tengas miedo en hablar con tu esposa. No tengas miedo en hablar con tus hijos, porque tú hablas y vas a ser movido por el poder. Y el poder del Espíritu Santo va a hacer milagros como nunca antes. Restauración como nunca antes. Liberación. Por eso no temas, Padre. Ahí bendigo, Señor, a los que están del otro lado, aquí en este lugar, Señor, a que no teman, a que crean, a que sacudan, Señor, y que vean el destino que tú has determinado para ellos, Señor. Señor, yo creo que en un poder que se va a manifestar, y ese poder ya está levantando ciegos, sordos, mudos, paralíticos, reciben esos milagros. Señor, en esta noche bendecimos a todos los que están del otro lado. Y hay personas que dicen, pastor, ¿cómo hago? ¿Cómo hace? Es fácil. Doble sus rodillas y vamos, empieza a doblar sus rodillas, adora al Señor. Adora al Señor porque hay un mover, hay una atmósfera. Y hay un fuego que está recorriendo sobre tu cuerpo. Gente que tenía enfermedades, reciba ahora su milagro. Recíbalo en el nombre de Jesús. Gente que estaba pensando que su situación no iba a cambiar. Déjeme decirle, te cambia tu historia si tú solo crees. Crees, porque para el que cree todo le es posible. Esos hombres, esas mujeres determinados a ver un avance en su vida ministerial, en su vida espiritual, en su vida que Dios le ha prometido cosas. Levántese, pero adore ahí donde usted está. Simplemente su espacio y su momento. No mire ni a la derecha ni a la izquierda que está papá, está mamá o están mis hijos. No, concéntrate en esta palabra porque hay un fuego que se está moviendo en esta noche. Y ese fuego se llama Espíritu Santo, que va a estar a tu favor. Fuego contra fuego. Las tinieblas estaban en tu casa, pero el fuego de Dios comienza a disipar toda tiniebla. Los cánceres están desapareciendo, los tumores están desapareciendo, las hernias están desapareciendo. Hay fuego de Dios. Dios me muestra que hay un fuego que está recorriendo sobre columnas en este momento. Está enderezando columnas. Hay fuego que está sanando pie plano en el nombre de Jesús. Ahí está. Milagros y los vamos a tener. Esos milagros tú los recibes en esta noche. Fuego de Dios ahí. Cristo comienza a hacer cosas nuevas. Ahí está. Recíbelo. La esquizofrenia. Está liberando de esquizofrenia. Está liberando de pánico. Está liberando de dolores de cabeza fuerte. Está liberando la vista. Ahí está liberando tu vista. Gente que tenía problemas de presión ahora están sanando en el nombre de Jesús. Corazones se sanan, arterias se destapan ahora, ligamentos ahora, tendones nuevos. Milagro, Padre, milagro, Señor, milagro en esta noche. Clamamos, Señor, por nuestra nación de Argentina. Clamamos, Señor, por nuestra nación, por las naciones. Clamamos por los hijos de Dios. Para que ahora el fuego del Espíritu Santo se manifieste. Y para que Cristo se glorifique como nunca antes. Señor, bendecimos. Bendecimos allá a Corrientes, bendecimos al Chaco, bendecimos a Mendoza, bendecimos a San Luis, bendecimos el Chubut, bendecimos a cada una de las provincias representadas, Catamarca, Jujuy, Santiago. Sí, bendecimos en esta noche nuestra nación, todas las provincias.
Bendecimos cada nación que está presente, Señor, y declaro que la gente hoy se terminan los parálisis en las piernas, en los pies, y que mañana y que desde hoy en adelante la gente que estaba estancada comienza a caminar hasta llegar a cumplir el propósito que has determinado. Padre, bendigo a todos los que estamos presentes aquí como los del otro lado, y declaro que la manifestación del poder, como dice tu palabra, aquellos que creen y que tienen fe, será establecido en el nombre precioso de Jesús. Amén.